En el recorrido cronológico por el que viajamos con los tratados de danza del siglo XIX en Europa, llegamos a 1816, fecha en la que se editaron en Viena unas colecciones de música para bailar, unas melodías que habían disfrutado los asistentes al Congreso de Viena, como vimos en el episodio anterior. El otro tratado de 1816 es un nuevo título del famoso maestro de danza inglés Thomas Wilson, del que ya estudiamos una obra anterior. Hoy vamos a dedicar el segundo episodio a su descripción del método correcto para bailar el vals, parte 1, conteniendo la correcta descripción explicativa de varios movimientos y actitudes en el vals alemán y francés. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Wilson abre su tratado con una extensa dedicatoria que abarca a las damas y caballeros de distintos teatros. Cita en concreto el Teatro del Rey, la Casa de la Ópera, el Teatro Real, el Drury Lane y el Covent Garden, y extiende su dedicatoria al resto de los teatros, a los maestros de danza y a quienes con su mecenazgo y apoyo han honrado su tratado del correcto método para bailar el vals. No se olvida de los suscriptores, aquellos lectores interesados que aportaban dinero antes de que la obra fuera publicada para permitir su edición. De hecho, debe disculparse porque los últimos suscriptores en aportar su dinero llegaron cuando el texto ya estaba en imprenta y sus nombres no podrían aparecer en aquella edición, aunque prometía incluirlos en la siguiente. Señala que si alguno de estos tardíos suscriptores no estuviera de acuerdo con esta posibilidad, les devolvería gustoso su dinero. El propio Wilson reconoce que su obra había sido una de las ediciones más patrocinadas hasta entonces, como lo demuestra la larga lista por orden alfabético de sus suscriptores. Suscriptores en su mayoría dentro del mundo de la danza, primeros bailarines, maestros, miembros del cuerpo de baile y sus líderes, llamados corifeos, bailarines especializados en personajes concretos como el arlequín, el clown o los bailarines pantomimos, etc. Hay que destacar al gran Auguste Vestris, primer bailarín y maestro de danza del Teatro del Rey y Casa de la Ópera, hijo de Gaetano Vestris y Marie Allard, ambos famosos bailarines y maestros franceses. Formado en la danza por su padre, debutó con 12 años en la Ópera Nacional de París, ciudad en la que desarrolló principalmente su carrera, aunque actuó también en otras importantes ciudades francesas y en el Teatro del Rey de Londres. Además de los profesionales relacionados con la danza, muchos suscriptores eran aficionados que buscaban una buena técnica para lucirse o no hacer el ridículo en sociedad. Este tratado se centra en el vals, un baile de origen alemán. Según Wilson, aparece por primera vez en Suabia, uno de los 9 círculos o regiones históricas de Alemania. Se extiende por el resto de provincias vecinas y más tarde por el resto de Europa. Su primitiva forma de bailarlo había sufrido tantas mejoras y añadidos durante este viaje que se había convertido en la forma de baile más de moda y más agradable de la época. El motivo de Wilson para publicar su tratado fue que los ingleses, hasta hacía poco tiempo, no estaban tan familiarizados con los verdaderos principios del vals como para permitirles ejecutarlo correctamente, como sí se hacía en los países extranjeros en los que como danza nacional se había practicado tanto. Esta fue la razón para que en Inglaterra no se prefiriera el vals a la contradanza inglesa, la country dance que hemos nombrado tantas veces. La popularidad del vals fue aumentando gracias a los viajes de los ingleses al continente, aunque Wilson presume de que también él había contribuido a ponerlo de moda gracias a los numerosos bailes que había organizado entre lo más selecto de la sociedad londinense.
El vals tuvo sus detractores al principio por la proximidad con la pareja y lo energético de su dinámica, pero Wilson asegura que la forma en la que se baila en Inglaterra está muy lejos de esos movimientos y actitudes reprobables que pueden encontrarse en países con climas más cálidos. De nuevo vemos cómo la danza es el objetivo de la censura por parte de unas normas de comportamiento social que, si durante la regencia eran rígidas, se harán más estrictas a partir de 1837 con el reinado de Victoria y lo que conocemos por época victoriana. En los años en los que se publica el texto de Wilson sobre el vals, la etiqueta social para una dama oscilaba desde no dejar que la espalda tocase el respaldo de la silla, nunca hacer algo que un criado pudiera hacer por ella, nunca ofrecer la mano completa a una persona de estatus social inferior para saludar, ni hacer una reverencia completa a un igual. Esas reverencias estaban reservadas a la aristocracia y la realeza, hasta llegar al surrealismo con la estricta advertencia de que una dama no debía sentarse nunca en una silla aún caliente por el trasero de un caballero. Con estas normas solo se podía esperar de la sociedad bien pensante prejuicios hacia una danza en pareja como el vals, aunque fue aceptado desde el principio entre los círculos más selectos de la modernidad. Por ello, Wilson, con su tratado y gracias a que enseñaba el correcto método de danzarlo, procuró cambiar esa errónea percepción del vals como una danza enemiga de la verdadera moral y amenaza de la virtud. Tal fue su éxito que él mismo declara que el vals era entonces una danza más casta que las contradanzas, los cotillones y otro tipo de bailes. Wilson presume de que solo las clases altas recurrían a los más prestigiosos maestros para aprender el correcto método de bailar vals, pero al hacerse más y más popular, también los maestros de danza de menos categoría eran reclamados para dar clases. Wilson aprovecha para señalar que su tratado es la herramienta perfecta para que estos profesionales, a quienes llama maestros públicos, puedan aprender su técnica evitando que sus posibles pupilos reciban un aprendizaje erróneo si no se sigue su método. Posibilidad que se encarga de advertir a esos posibles alumnos que pudiera haber entre sus lectores tentados de acudir a esos maestros públicos. El prefacio de Wilson es un nada discreto elogio de su valía como maestro de danza, aunque tiene el detalle de agradecer a sus colegas con más prestigio como instructores que le hayan ayudado a extender el correcto aprendizaje del vals en las capas sociales más altas. ¿Cuál es ese correcto método que Wilson nos ha vendido durante tantas páginas? Es cierto que el vals había derivado en distintos estilos nacionales según las aportaciones de cada país en el que se bailaba, pero todas ellas derivaban de la forma original. Por ello, en su primer capítulo, Wilson se centra solo en los estilos francés y alemán de bailar el vals. Para hacer más accesible su texto a quienes no tenían ningún conocimiento previo sobre el vals, intenta en lo posible evitar las frases técnicas para describir los movimientos, y cuando es inevitable el uso del nombre técnico de algún paso, Wilson se permite una explicación suficiente sin hacer muy voluminoso el tratado. El autor advierte que esta concisión y escasez de términos técnicos no será ningún problema para que bailarines y maestros experimentados puedan aprovechar al máximo las enseñanzas de su manual con las explicaciones que proporciona. Wilson establece primero unas normas generales para entrar más adelante en explicaciones más concretas. Así, su primera lección se centra en las 5 posiciones básicas que son el fundamento no solo del vals, sino de toda la danza, como bien recuerda Wilson. Hemos visto estas 5 posiciones establecidas por el maestro de danza francés Beauchamp en anteriores documentales, así que bastará con disfrutar de esta sencilla ilustración del tratado de Thomas Wilson, aunque nos advierte que esas son las 5 posiciones que consigue un bailarín experimentado y que no espera del principiante tanta apertura en la cadera. Las explica en un par de páginas. El siguiente grabado muestra el movimiento en círculo que hacen las parejas al bailar el vals, círculo que ha de mantenerse a lo largo de toda la danza. También señala el pequeño movimiento circular de cada pareja dentro del círculo grande y la dirección en la que lo hacen tanto la dama como el caballero, alternándose en la ejecución de los pasos que lo conforman. Según el esquema, el pequeño círculo de las parejas sería en el sentido del reloj, mientras se desplazan en el círculo grande. Wilson proporciona al comienzo de sus instrucciones un delicioso grabado en color donde presenta una serie de parejas en el típico círculo que adopta la danza en el salón de baile.
Cada pareja muestra hábilmente los distintos movimientos que se ejecutan en un paso de vals, de modo que el lector, cuando lea las explicaciones, podrá tener el referente de una figura concreta para un momento concreto del movimiento. No puedo resistirme a citar literalmente a Wilson cuando explica cómo prepararse para el vals. Escribe lo siguiente: es necesario explicar que en bailes, saraos, etc., cuando se introduzca el vals, cada caballero que desee bailarlo después de haber conseguido una pareja, que naturalmente debe ser una dama, se coloca en posición como muestra la figura 1. ¿Sería necesaria esta advertencia en la alta sociedad? ¿Se habrían dado casos de parejas de 2 mujeres o 2 hombres bailando el vals, como lo fue en su momento el de los 2 marineros bailando el tango en las tabernas debido a lo escandaloso de este baile en sus orígenes? Actualmente, en las culturas más avanzadas, no extraña ver a 2 hombres o 2 mujeres bailando juntos. Incluso hay concursos de danza donde se presentan habitualmente. Pero sorprende este matiz del maestro Wilson en las primeras décadas del siglo XIX. Dejemos la reflexión y sigamos con el método. Al leer el tratado, advertí en la introducción 4 páginas encuadernadas en un orden incorrecto. En el margen superior derecho aparece la paginación en números romanos, pero al no estar encuadernados en orden, la lectura no tiene sentido. El orden de las páginas, tal y como aparecen escaneadas, es en números romanos 54, 53, 56, 55. Para comprobar si era producto de un error en el escaneo o un error en la edición original, me desplacé hasta la Biblioteca Nacional para comprobarlo. El error de paginación estaba en la encuadernación y el escaneo del volumen con signatura M1800 simplemente reflejaba esa alteración. Tenlo en cuenta cuando lo consultes. Os comentaba la posición de comienzo que señala Wilson para empezar el vals. Una vez posicionadas las parejas, la danza comenzaba. Si era el vals de estilo francés, se hacían siempre 4 pasos de marcha antes de comenzar con los movimientos del vals. El estilo alemán, por el contrario, no iba precedido de esos pasos de marcha. Las actitudes y movimientos de los brazos debían ejecutarse en el mismo orden en el que aparecen en la lámina de color desplegable al comienzo del libro y terminan en cada compás. Había que tener en cuenta que cada uno de estos estilos de vals, francés y alemán, tenía su estilo de música y que solo con oír la melodía los bailarines deberían cambiar de una forma de ejecutarlo a la otra. Wilson subraya la importancia de que la pareja que baila tenga una altura lo más igualada posible para evitar que los movimientos y actitudes resulten difíciles de ejecutar y se vean raros y faltos de gracia si la diferencia es notable. Advierte a los estudiantes de la importancia de desarrollar un buen equilibrio para evitar que en los giros un miembro de la pareja necesite apoyarse en el otro cargándole con su peso y empujándole a lo largo de la sala en vez de que fluya con gracia el movimiento del vals. También les previene del mareo que van a sufrir en los primeros días de práctica debido a los continuos y repetidos giros del vals, asegurando que pasarán tras varios días de práctica. Otro aspecto importante para un vals correcto iba dirigido a los compositores y a los músicos. La mayoría de los valses estaban compuestos en compases de 3x4 o 3x8, este último de carácter más vivo. Pero si compositores y músicos no tenían un conocimiento suficiente sobre danza, ni conocían las características del vals, era muy fácil que sus melodías, aunque cumplieran con esos compases establecidos, no fueran bailables. Si el acento no recaía claramente en la primera nota de cada compás, dificultaba que los bailarines ejecutaran todos los movimientos y actitudes en el tiempo correcto, y desposeía a esta danza de la suavidad y el sentimiento que eran la esencia de un buen vals.
En el estilo francés de bailar el vals, Wilson distingue tres tipos: el vals francés lento, el sauteuse vals y el vals jeté o sauteuse vals rápido, que varían según la velocidad de ejecución de la música, desde un andante lento, pasando por un allegretto y por allegro hasta llegar al presto. Dedica 36 páginas a explicar cada uno de estos estilos, 10 las dedica al vals francés lento. Os quiero mostrar cómo describe Wilson la forma de bailarlo. Primero, cómo hacer esos 4 pasos de marcha que lo caracterizan. Se parte de la quinta posición con el pie derecho delante para la dama y con el izquierdo para el caballero. El primer paso de la marcha se hace avanzando el pie de delante hasta una cuarta posición con el pie de detrás y ambas rodillas bien estiradas. El segundo paso de la marcha se hace llevando el pie de detrás a una cuarta delante y estirando lo más posible el que queda detrás. Este sería el segundo paso de la marcha. El tercero y el cuarto es repetir el primero y el segundo. Estos primeros movimientos dejan a la dama con el pie derecho libre de peso y al caballero con el izquierdo. Recordemos que en los bailes en pareja cada miembro de la pareja trabaja en espejo respecto al otro. Ahora comenzaría el movimiento de giro típico del vals. Se ejecuta combinando una pequeña pirueta más un pas de bourrée por parte del caballero, a la vez que la dama lo hace a la inversa. Primero el pas de bourrée y luego la pirueta. Esta alternancia de movimientos permite que la pareja gire en el sentido del reloj, desplazándose por el círculo grande, como he señalado anteriormente. Al acabar la explicación, Wilson proporciona unas melodías compuestas ex professo para el vals francés lento. Del mismo modo describe el sauteuse vals, señalando que sus pasos son saltados. En realidad, la única diferencia es que el paso de preparación de la pirueta es saltado y luego se lleva el otro a la altura del tobillo, y el primer paso del pas de bourrée es también saltado y los que siguen más rápidos. De nuevo proporciona la música adecuada para este nuevo estilo. Sigue el mismo esquema para explicar el jeté o sauteuse vals rápido y también las acompaña de partituras, aunque advierte que aunque las melodías son en compás de 6×8, hay que tocarlas más rápido. El vals alemán comienza como el vals lento francés, pero con ambos pies apoyados en el suelo, sin el pointé. La música para bailarlo es de compás 3×8. Según Wilson, si hay un tipo de vals que supera en estilo a los demás, ese es el vals alemán. Puedes encontrar la descripción de cómo bailarlo en el Tratado de Wilson en la Biblioteca Digital Hispánica. El resto del tratado contiene las explicaciones de cómo usar los brazos, la cabeza y el cuerpo para conseguir la actitud correcta al bailar el vals. Wilson advierte que en la ejecución y cambio de las distintas posturas del vals se eviten los movimientos angulares y recomienda, como suficiente y apropiado, que al darse las manos se usen solo los dedos índice y pulgar. Wilson critica a aquellas personas que disfrutan con la extravagancia, moviendo su cabeza y cuerpo de un lado a otro con cambios bruscos de dirección y balanceos. Para este maestro es mucho más gracioso y decoroso mantener el cuerpo relajadamente erguido cuando se ejecuten los movimientos que implican giros del cuerpo. Esto permitirá además la ejecución correcta de todos los pasos y posiciones de la danza. Sí considera apropiada una ligera inclinación de la cabeza hacia la pareja, como muestra la figura 2 al cambiar de posturas y movimientos. Y recomienda que los cambios que impliquen el uso de los brazos han de hacerse con fluidez y lentitud y no pasar repentinamente de uno a otro.
capítulo sobre cómo hacer las posturas y movimientos durante el vals, ya sea al estilo francés o al alemán, remite siempre al grabado en color donde aparecen todas las distintas posibilidades y las explica una por una con mucho detalle. Así, en la figura 5, subraya que la proximidad de la pareja, con el caballero poniendo sus manos en la cintura de la dama y ella en los hombros del caballero, hace más fácil ejecutar los movimientos más rápidos del sauteuse valse. Wilson termina su tratado señalando que, basándose en los movimientos y posturas que ha explicado, el pupilo puede introducir otras muchas variedades siempre que respete los principios básicos de equilibrio, apoyo y la mayor o menor proximidad a la pareja, según sean movimientos rápidos o lentos. Y estos principios son válidos para cualquier tipo de vals. Las últimas páginas las ocupan los índices de los contenidos e ilustraciones y la publicidad de sus otras publicaciones, bien en preparación, bien ya editadas. Por estas páginas sabemos que la segunda parte de este tratado sobre el vals estaba listo para la imprenta y que su obra Análisis de las contradanzas de 1811, que comenté en el episodio anterior, había vendido en 2 años los 2000 ejemplares publicados de su tercera edición. Wilson, además de planear una cuarta edición, estaba preparando a la vez la edición del manual Un sistema completo de la contradanza inglesa, que ampliaría el material contenido en Análisis de las contradanzas, con gran variedad de nuevas figuras, nuevos reels y un diccionario técnico del salón de baile, una disertación comparativa del estilo de la antigua y la moderna contradanza inglesa y de los maestros y de las academias de danza de su época. El diccionario, según promete Wilson, recogerá la explicación de todos los términos y frases que se usan en el salón de baile. Publicita también un precioso volumen de bolsillo de su obra Un compañero del salón de baile, que contenía una selección de las más útiles, celebradas y populares melodías de contradanzas. Estas melodías iban acompañadas de una serie de figuras adaptadas a las distintas habilidades de cada lector. Wilson ofrecía también una selecta colección de los valses más admirados. Veremos esta obra en el siguiente episodio. Como ha hecho ya en el primer tratado que ya comenté, también publicita las clases que tanto él como su esposa imparten en su academia del número 2 de Greville Street en Hatton Gardens. Según se lee, los encuentros para bailar solamente vals tenían lugar semanalmente los miércoles noche, para las contradanzas, reels y otros bailes los viernes noche de cada semana, y en ambos casos sin coger vacaciones. Como ya sabemos, daban también clases privadas en la mayor discreción. Estos datos nos dan una idea muy precisa de la enorme popularidad de estos bailes y danzas y de las publicaciones que se editaban dirigidas tanto a profesionales como a aficionados, permitiendo que quien no pudiera pagar un maestro de danza accediera a ese imprescindible conocimiento para moverse en sociedad. Y esta locura por estos estilos de danza se extendía por toda Europa. Ya hemos visto los casos de Alemania e Inglaterra en los 2 primeros episodios, pero en el tercero hablaremos de Francia, con el Tratado de Gourdoux, recopilación de un nuevo género de contradanzas y valses de diferentes autores, con una descripción metódica de las figuras más a la moda. Volveremos a encontrarnos con el prolífico Thomas Wilson, con su colección de las más populares contradanzas, reels, valses y cuadrillas, y comentaré en profundidad la obra de Antonio Cairon, de la que habéis visto algunos fragmentos en los episodios dedicados al fandango y el bolero. Pero eso será en el siguiente episodio, el tercero de los 7 que conforman el recorrido por los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España. Hasta pronto.